¿Qué tal? Aquí estamos, el Quindiano, con la entrevista de la noticia más importante que se ha dado en el departamento del Quindío y que seguramente será la más importante durante todo este año. La decisión de la Corte Constitucional de decirle al gobierno colombiano que debe hacer la gestión para reclamar el tesoro de los quimbayas, el tesoro que fue sacado de esta tierra, del Quindío. Por eso estamos con el doctor Jaime Lopera Gutiérrez, él es el presidente de la Academia de Historia del Quindío, para preguntarle, doctor, ¿está contento usted, feliz, la Academia de Historia, por este fallo de la Corte Constitucional? No solamente estoy feliz como persona y como parte de este equipo que ha venido trabajando en ese tema, sino estoy feliz por el país. Este es un triunfo de Colombia, de rescatar para el país un patrimonio que definitivamente es muy significativo en los medios culturales nuestros. ¿Cuándo empezaron en la Academia de Historia esta gesta para rescatar el tesoro? Empezamos exactamente en el mes de mayo del año 2003 con una carta dirigida a la en entonces embajadora de Colombia en España, la doctora Noemí Sanín, que nos respondió muy rápidamente diciendo que ella no podía hacer ninguna acción, ninguna gestión hasta tanto no recibiera aviso o autorización de la Cancillería para comenzar esos trámites, porque ella como embajadora no tenía ninguna atribuciones. La Cancillería nunca se pronunció y nunca se pronunció en los años hasta hoy, que 19 de los corrientes, porque la Cancillería siempre tuvo serios reparos sobre el hecho de que pudiéramos iniciar alguna acción contra el gobierno de España. Un poco más atrás de la campaña que se inició con precisamente la Academia de Historia del Quindío, el doctor César Hoyos Salazar, cuando fue alcalde de Armenia, le pidió al rey de España y al gobierno de entonces, Felipe González, que le devolvieran el tesoro al Quindío. Ese fue como el inicio de ese campanazo de que ese tesoro hay que devolverlo. No solamente César Hoyos, Belisario Betancur, también como Belisario presidente, Betancur, y Hugo Palacios Mejía, como gerente del Banco de la República, iniciaron también unas acciones en ese sentido, pero no fructificaron en absoluto. Cuando el doctor César Hoyos comenzó a hablar del asunto, nosotros tomamos en serio su propuesta, conocimos el libro de Pablo Gamboa Inestrosa, y ese fue el estartazo, el inicio de esta causa que hoy registramos con mucha satisfacción. Cuando la doctora Noemí Sanín, embajadora de Colombia en España, les dice que no a la Academia en la solicitud que le hacen, entonces, ¿qué siguió de ahí en adelante? Inmediatamente comenzamos una campaña, desde luego, por correspondencia, una campaña epistolar, y el primer mensaje fue a el presidente del Estado español, Rodríguez Zapatero, quien tampoco respondió, como no respondió el Rajoy, como no respondió los nuevos presidentes del Estado español, porque ellos, yo creo que se sentían cohibidos de responder a alguna cosa que pudiera comprometer a sus gobiernos. Toda la avalancha de correspondencia fue hacia la Cancillería, hacia la UNESCO, hacia la Embajada de Colombia en España, hacia las embajadas de Colombia en distintos países de Europa, e inclusive logramos incursionar en aquella época sobre los rumores de que existían unas piezas de ese mismo estilo de la colección Quimbaya en el Film Museum de Chicago, y hablamos con el cónsul de Colombia en Chicago y les dirigimos una correspondencia y logramos entender por el internet que en efecto allá habían unas piezas que hoy en día ya no existen. La vía diplomática, digámoslo de alguna manera, que utilizó la Academia de Historia no fructificó. Entonces se fueron a la vía jurídica. No nos fuimos. Apareció el doctor Rincón con su demanda unos 6 años después de nuestra primera incursión epistolar, y él
muy inteligentemente encontró que en los argumentos que la academia estaba proporcionando para efectos de ese pleito cabían muy bien dentro de una demanda de acción popular que él empezó a trabajar desde aquel entonces. Desde el momento en que él presentó la demanda, la academia se constituyó en una entidad coadyuvante, y gracias a que le metimos institucionalidad a esa demanda es que él pudo empezar a cosechar sus triunfos, porque si vio que una institución tan pues, interesante como la Academia del Quindío, más la prueba de que 26 academias de Colombia en Tunja se reunieron y aprobaron una proposición en apoyo a la causa quindiana, eso le dio una fuerza insospechada a la demanda que él estaba llevando a cabo. Demanda que se resolvió, el del doctor Felipe Rincón, definitivamente ahora en la Corte Constitucional, porque tuvo varias instancias y luego se define en la Corte Constitucional, que le pide, repetimos, al gobierno nacional que haga la gestión para restituirle, para repatriar ese tesoro de los quimbayas a Colombia. ¿Qué sigue de aquí en adelante después del fallo de la Corte? Lo primero es esperar que el gobierno colombiano se pronuncie ante el gobierno español, tal como la Corte lo debe estar diciendo. El fallo no lo conocemos, el fallo emitido en el día de hoy. Parece que está contenido en 264 páginas. Uno no puede imaginarse lo que puede decir una Corte Constitucional de 9 miembros en 200 y pico de páginas. Tiene que haber una densidad de argumentos y de argumentaciones enormes para poder concluir en lo que concluyeron, y quisiéramos tener a la vista dentro de 2 semanas que nos llega copia del fallo para poder analizarlo más en profundidad, sobre todo para ver si la Corte pidió o no pidió periodos fijos de obligatoriedad para el gobierno colombiano pronunciarse. Esas partes todavía las tenemos oscuras y solamente en un tiempo vamos a tener la oportunidad de verlo para poder decidir o ver cuál es el horizonte que nos espera de aquí en adelante. Finalmente, doctor Jaime Lopera, ¿qué significa para Colombia y para el Quindío que el tesoro regrese a nuestro país? En primer lugar, es un triunfo. En primer lugar, un triunfo de la legalidad, un triunfo de la jurisprudencia también, y en segundo lugar, un triunfo del patrimonio colombiano, porque rescatamos para nuestro país algo que se había perdido y que inobjetablemente estaba en manos que no le correspondían, dadas las características con las cuales muy abusivamente el presidente Carlos Holguín, bisabuelo del actual canciller, la entregó al gobierno de España, aparentemente en pago de unos favores que la reina de España, María Cristina de Habsburgo, le había dado a Colombia en el pleito de límites con Venezuela. Rescatar un patrimonio de esa naturaleza también lo han hecho otros países. Perú rescató alguna vez otras piezas que tenían en Europa. Varias instituciones norteamericanas han devuelto a sus países piezas de esa naturaleza. De manera pues que es una campaña mundial de regreso a sus fuentes de todos los tesoros que aparecen perdidos en otras partes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jaime Lopera Gutiérrez, y gracias a ustedes que tienen la bondad siempre de estar con nosotros aquí en elquindiano.com. Gracias al Quindiano por darnos esta oportunidad, sobre todo para los quindianos, que son los primeros favorecidos con esta causa. Muy bien, nos encontramos en otra oportunidad.